Bien, entonces estamos al final de la primera presentación. Vamos a hacer un ejemplo de máquinas de corriente directa, ¿verdad? Entonces, este ejemplo había quedado para ustedes para realizarlo de forma individual, ¿verdad? Pero lo vamos a discutir. Bueno, después de leer el ejemplo, ustedes, el enunciado, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de que es un- una máquina DC conectada de forma conectada en excitación separada. Vean aquí que he dibujado el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Y nada más aparece el circuito equivalente de armadura. No significa que no esté ahí el circuito de campo, ¿verdad? Sí está ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo dibujamos porque no hay ningún análisis, ni ningún cambio, ni nada que ocurra en el circuito de campo, ¿verdad? Así que por esa razón no se dibujó, ¿verdad? Pero como ustedes recuerdan, en una máquina de DC debe existir el circuito de campo, ¿verdad? Para que exista este voltaje inducido que se llama EA, ¿sí? Entonces, esa es la razón de la por qué no ven dibujado aquí ustedes el circuito de campo, ¿verdad? Pero realmente ahí está, ¿verdad? Debe de estar, si no la máquina no podría operar, ¿verdad? ¿Sí? Si el circuito de campo no existiera, entonces la máquina no se movería, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el circuito equivalente, miren, de ese enunciado. Vean que EA es lo que llamamos voltaje inducido, ¿verdad? O sea, el voltaje en la armadura, el voltaje que se induce en la armadura. RA es la resistencia que presenta esa armadura, ¿sí? Por la construcción que tiene, ¿verdad? Y BT le llamamos voltaje en las terminales, ¿sí? Entonces, si hacemos el primer inciso, miren, que es calcular. Comencemos, si quieren, calculando la corriente para cuando el voltaje en las terminales es de 128, ¿verdad? Entonces, si hacemos una malla aquí, ¿verdad? Una pequeña malla, o si hacen un nodo también, ¿verdad? Pueden darse cuenta directamente que la corriente en esa dirección que aparece ahí, de esa flecha, ¿verdad? De color rosado, entonces sería BT menos EA sobre RA, ¿verdad? O si quieren ustedes en su cuaderno, hagan una malla ahí y despejen para la corriente, ¿verdad? Entonces van a encontrar que van a llegar a esta expresión, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, BT es el voltaje en las terminales, EA es el voltaje inducido y RA es la resistencia de armadura. Bien, quiero que vean el enunciado que ahí dice, ¿verdad? El voltaje del circuito abierto en inducido es de 125 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, si quieren, les puedo dar un minuto para que lean el enunciado, por si no lo recuerdan. Me gustaría que lo leyeran. Bien, entonces, ven que es entonces 125 voltios, es el voltaje inducido, ¿verdad? EA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que al final la corriente de armadura viene a ser 150 amperios, ¿verdad? Bueno, si continuamos, fíjense que la siguiente pregunta sería encontrar la potencia, ¿verdad? La potencia en las terminales y la potencia electromecánica. Bueno, la misma palabra lo dice, una de ellas, ¿verdad? La potencia en las terminales es la potencia en esta parte del circuito, que sería igual al voltaje por la corriente. Recuerden que estamos en DC, son valores puntuales, ¿sí? Y simplemente la potencia va a ser igual a voltaje por corriente, ¿sí? Entonces, la potencia en las terminales vendría a ser el voltaje en las terminales por la corriente, que les daría un valor de 19.2 kilowatts. Bien, corroboren esos datos, lo pueden hacer en su cuaderno y corroboren esos datos. De ahí la potencia electromecánica es la potencia que se transforma
de energía eléctrica a energía mecánica, ¿verdad? Y esa es la potencia aquí, en este punto, de aquí del circuito, ¿verdad? En la armadura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa potencia se calcula multiplicando EA por IA, ¿verdad? Y eso da 18.75 kilowatts. Bien, concluimos que la máquina está funcionando como motor porque si ustedes ven, la corriente va hacia adentro, ¿verdad? ¿Sí? La corriente va hacia adentro del circuito. Entonces, esta máquina DC opera como un motor, ¿verdad? Y la conexión es excitación separada. Bien, si hacemos el inciso, bueno, antes de hacer el inciso B, fíjense que nos falta el torque electromecánico, ¿verdad? También acuérdense de esta expresión que relaciona potencia electromecánica con torque. Sí, lo de abajo es velocidad, ¿verdad? Sí, esta es velocidad mecánica, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa división, obtenemos el torque en Newton metro. Quiero que vean que la velocidad debe estar en radianes por segundo, ¿verdad? Si ustedes leen el enunciado, ¿verdad? ¿Sí? Dice que la velocidad del motor con la que funciona es de 3000 revoluciones por minuto, ¿verdad? Pero ese valor de 3000 no lo podemos colocar directamente aquí en la ecuación, ¿verdad? Porque sería una inconsistencia de unidades, ¿verdad? Las unidades de velocidad que requerimos en esa ecuación son radianes por segundo, ¿verdad? Así que esos 3000 revoluciones por minuto tenemos que pasar a radianes por segundo y por eso que ustedes ven aquí abajo que eso es 100 pi, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me imagino que si pasan los 3000 revoluciones por minuto a radianes por segundo, les va a quedar 100 pi y por eso es que aparece en el denominador 100 pi. Y al final, la expresión se representa en Newton metro. Bien, ¿alguna pregunta con este inciso A? Bueno, si no hay preguntas, rápidamente hagamos el inciso B. Es el mismo procedimiento, ¿verdad? Solo que ahora tenemos 124 amperios, ¿verdad? Perdón, 124 voltios, el voltaje en las terminales. Entonces calculamos la corriente, miren. Quiero que vean que el orden aquí se cambió, miren, ahora es EA menos BT, ¿verdad? ¿Sí? Porque estoy asumiendo que la corriente va hacia afuera, ¿verdad? Y eso lo asumo porque sé que el voltaje mayor es el voltaje de EA, ¿verdad? Hay un poco de teoría de circuito, ¿verdad? Como este es mayor que el voltaje que está del lado derecho, ¿verdad? La corriente va a fluir de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero, entonces por eso es que yo hago menos EA menos BT, ¿verdad? Y al final eso me queda con 50 amperios. Supongamos que ustedes no hacen ese análisis, sino que hacen una malla de nuevo, considerando la corriente de derecha a izquierda, considerando que la corriente va de derecha a izquierda. Entonces, fíjense que van a llegar al mismo resultado, solo que les va a dar negativo, ¿verdad? Menos 50 amperios. Recuerden que un valor de corriente o de voltaje negativo, ¿verdad? Sí, no existe, ¿verdad? Un valor negativo de voltaje no es, no es válido, ¿verdad? Lo que el signo significa, recuerden que el signo, lo que significa, o sea, si ustedes miden y encuentran un voltaje negativo, una corriente negativa, lo que significa es que la polaridad es contraria a la polaridad con la que ustedes lo están midiendo, ¿verdad? En este caso, si ustedes obtienen aquí menos 50 amperios y ustedes supusieron que la corriente iba de derecha a izquierda, significa que la corriente es 50 amperios, pero en vez de entrar hacia la máquina, va a salir de la máquina, así como está en la flecha rosada, ¿sí? Entonces, de nuevo, el signo menos representa la polaridad. Recuérdense eso. Entonces, si ustedes ven aquí, en este caso, pueden ver que da 50 amperios, ¿verdad? Y entonces la corriente va
sale de la máquina, ¿verdad? Y por tanto concluimos que está operando como generador, ¿verdad? ¿Sí? Porque la corriente sale de la máquina, ¿verdad? ¿Sí? Pero si ustedes encontraran que sería menos 50 amperios, recuerden que el negativo significa que la corriente va en dirección contraria, ¿verdad? Sí, así que ese pequeño análisis deben de hacerlo, ¿verdad? Cuando encuentren un valor negativo, tienen que pensar en eso, ¿verdad? ¿Sí? No simplemente dejar ahí, ¿verdad? Porque creo que una de las preguntas también en este ejercicio era saber cómo está funcionando la máquina, si como motor o como generador. Bien, de ahí pueden ver que todo el procedimiento es igual, así que corroboren ustedes en su casa, háganlo en su cuaderno y corroboren esos valores. Bien, como asignación van a tener que demostrar estas ecuaciones, ¿sí? Básicamente son las que habíamos hablado, más esta otra que es muy importante, ¿verdad? Que se utiliza bastante, entonces es necesario demostrarla, ¿verdad? Si bien todas estas ecuaciones están demostradas en el libro de texto, ¿verdad? En cualquier libro de texto, ¿verdad? Solo busquen el tema y ahí las van a encontrar, ¿verdad? Por si no saben por dónde empezar, vayan al libro de texto y ahí las van a ver. Bien, esta es importante porque nos ayuda a encontrar la velocidad o el voltaje inducido en un punto diferente de operación. Me gusta compararla con, si se acuerdan, aquella en física 100, ¿verdad? Cuando teníamos velocidad inicial y calculábamos velocidad final, ¿verdad? Entonces es la misma idea, ¿verdad? Tenemos un punto inicial, tenemos valores en ese punto inicial y queremos calcular los valores ahora en el punto final. Entonces es esa misma idea. Más adelante la vamos a ver y la vamos a utilizar más que todo, ¿sí? Así que a ustedes les toca demostrar la verdad. Y la asignación número 3, hagan este ejemplo que es muy parecido a lo que discutimos hace unos minutos, con unos valores diferentes, pero ahí les dejo la solución también para que puedan compararlo y puedan saber si entendieron esta presentación. Bien, la fecha de entrega, como les digo, lo van a subir al final de la unidad, ¿verdad? Ahí les voy a subir el espacio al campo virtual, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, estas presentaciones ya están en el campo virtual, ¿verdad? Esta y todas las que vamos a ver en esta unidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veamos la siguiente. Empecemos a hablar un poco de motores DC, ¿verdad? ¿Sí? Hablemos un poco entonces de motores DC, excitación separada. Este es un ejemplo similar al ejemplo que discutimos hace unos minutos, ¿verdad? Entonces, se los voy a dejar para que ustedes lo realicen en su cuaderno, ¿verdad? No es nada diferente, ¿verdad? Así que eh, creo que no tendrían ningún problema si ustedes lo resuelven de forma individual, ¿verdad? Igual ahí van a encontrar la solución en, en estos slides, ¿verdad? Bien, miren, al final lo interesante es que usamos la ecuación, ¿verdad? Les dije, esa ecuación es muy importante. Generalmente la utilizamos, entonces, para que vean cómo se utiliza en un principio, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de ese problema y también queda como asignación volver a realizar ese problema para un valor diferente y ahí les dejo la solución para que también corroboren que entendieron bien y llegaron de forma correcta a la respuesta. Este ejemplo es de Fitzgerald, entonces ahí también lo pueden ver. Bien, en este caso no hagan caso omiso a la fecha que aparece en esta presentación, ¿verdad? Entonces no consideren esa fecha, sino que la van a presentar al final de la unidad. Bien, como les había dicho, el motor, conexión, excitación separada es el más simple, ¿verdad? Es el más fácil de analizar, ¿verdad? Entonces, básicamente no tiene mucho que discutir, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de una conexión más compleja, de un motor DC cuando se conecta en derivación, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, el circuito equivalente viene a ser este que ven en pantalla, ¿sí? Donde esto de acá, miren, es el circuito equivalente de la armadura, ¿sí? Ven el voltaje inducido y la resistencia de armadura, ¿sí? Y a él se conecta en derivación el circuito de campo, ¿verdad? Miren que corresponde a un devanado de campo con su resistencia de campo, ¿verdad? RF, ¿verdad? Por el material, ¿verdad? Con el que se fabrica, ¿verdad? Recuerden que es un devanado, entonces presenta oposición a la corriente. Entonces eso se representa con una resistencia. Y también añadimos una resistencia variable, RA, porque con esa resistencia podemos controlar este valor de IF. Miren. Ese valor que aparece ahí de IF lo podemos controlar con esa resistencia. Entonces por eso se añade. Pero quiero que vean que el circuito entonces es el circuito de armadura conectado en derivación con el circuito de campo. Tal vez a ustedes la palabra más común para ustedes es paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Miren que se conectó en paralelo. Entonces, solo que se le llama más comúnmente, se le llama derivación. Bien, entonces les voy a dar unos 1 a 2 minutos para que calculen, hagan una malla, un análisis de circuitos, hagan una malla y calculen una expresión para BT, que es el voltaje en las terminales. También analicen este nodo, miren, que aparece ahí, y díganme a qué es igual IL, ¿verdad? Y también traten de encontrar a qué es igual IF, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les voy a dar un minuto, de 1 a 2 minutos, para que en su cuaderno encuentren esas expresiones. Bien, bueno, entonces me imagino que tuvieron que haber llegado a estas mismas expresiones, ¿verdad? Si no, de nuevo, analícenlo en su casa y en su cuaderno, traten de convencerse que esas expresiones representan a este circuito eléctrico, ¿sí? Solo vean, vete, analicemos esta, la primera, que es la corriente de campo, dice que es igual a BT sobre RF. Se refiere a esta corriente de acá, miren, que pasa por aquí. Recuerden que para un análisis DC, este inductor se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? Así que no se considera. Y esta resistencia es una sola resistencia equivalente, ¿verdad? Le podríamos llamar RF, ¿sí? Es una resistencia equivalente nada más. ¿Verdad? RF, ¿verdad? Así que IF va a ser igual al voltaje en las terminales, miren, entre la resistencia equivalente de estas dos. ¿Sí? Si R ajustable vale 0, entonces sería RF nada más. Y por eso es que aparece ahí la expresión así. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces hablemos de algo importante que es control de velocidad en motores de derivación. Como les había dicho yo en un principio, ¿verdad? Los motores, los parámetros que más nos interesa cuando estamos hablando de un motor es la velocidad a la que está girando y el torque que genera. Esos son los parámetros más importantes. Eso es lo que siempre preguntamos. Cuando nosotros vemos un motor operando y queremos saber las características de él, lo que primero que
tenemos que preguntar es qué velocidad tiene, ¿verdad?, de operación y qué par genera, ¿verdad? O sea, qué torque puede proveer, ¿verdad? ¿Sí? El torque, recuerden que es una fuerza, ¿verdad? Fuerza por distancia. Entonces, al final es qué tan fuerte es ese motor, ¿verdad? Por eso es que la pregunta, ¿cuánto es el torque? Implícitamente estamos preguntando qué tan fuerte es, ¿verdad? ¿Qué tanto puede mover, ¿verdad? ¿Qué tanta carga podría mover, ¿verdad? ¿Sí? Porque esa es la idea de un motor, ¿verdad? El motor se conecta a la electricidad y él mueve ya sea una polea, ya sea una máquina, ¿verdad? Una banda o cualquier objeto, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo controlamos la velocidad, ¿verdad? Controlar la velocidad es algo deseable, ¿verdad? Porque hay aplicaciones en las que necesitamos que el motor gire más rápido, ¿verdad?, o gire más lento, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos saber cómo realizar eso. Bien, entonces fíjense que para controlar la velocidad de un motor en derivación hay tres métodos. Vamos a ver el primero, que sería ajustando la resistencia de campo, que en otras palabras es modificando el flujo magnético, el flujo de campo. Bien, entonces ajustando la resistencia de campo, ¿verdad? Ahí se lo resalté en este cuadro de color amarillo, miren. Esos dos valores, si nosotros modificamos esos valores, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos modificando la velocidad del motor, ¿verdad? ¿Sí? La velocidad de operación de ese motor. Bien, entonces fíjense que antes de hablar de eso, ¿qué les parece si discutimos un poco la idea general de cómo opera un motor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos una página nueva. Voy a dibujar aquí un motor de DC, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden el circuito de armadura. Entonces, con su R equivalente, ¿verdad?, RA. Y como es una conexión en derivación, entonces conectamos el circuito de campo, ¿verdad? ¿Sí? El circuito de campo con su devanado, su RF, y también tenemos una R ajustable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les decía, los valores importantes aquí, aquí está el voltaje inducido, ¿verdad?, que es EA. Aquí está la corriente de carga, ¿verdad?, que en este nodo se divide en la corriente de armadura y la corriente de campo que va por aquí, ¿sí? Y tenemos aquí un voltaje que llamamos voltaje en las terminales, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede aquí es que esta corriente, miren, esta corriente de campo pasa por este devanado, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la corriente, si la corriente de campo que circula por un devanado, ¿verdad?, acuérdense que crea un flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Crea un campo magnético, ¿verdad?, que también le llamamos flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Porque el flujo magnético, recuerden ustedes que es integral doble de área del campo magnético por un diferencial de área, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, esa corriente que pasa por un devanado crea un flujo magnético, ¿verdad? Y ese flujo, ¿sí?, ese flujo es el que induce este voltaje que da, ¿verdad? ¿Sí? Este voltaje inducido, ¿verdad? Acuérdense un poco del video, ¿verdad? Sí. Bien, induce ese voltaje, y no solo eso, ¿verdad?, sino que recuerden ustedes que un motor tiene un eje, ¿verdad?, la parte que gira, ¿verdad?, que se le llama rotor, ¿verdad?, que está conectado a un eje que va a ser el que mueva la carga, ¿verdad? ¿Sí? Ya sea una rueda, ya sea un objeto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acuérdense también que al existir magnetismo, que es ese flujo magnético, estas líneas de color amarillo que representan el flujo magnético, y al existir electricidad,
que es esta corriente IA, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esa corriente pasa por la armadura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa corriente IA representa la parte eléctrica, ¿verdad? Y ese flujo, líneas de flujo magnético de color amarillo representa la parte magnética. Bien, si ustedes recuerdan lo que vieron en el video, y si recuerdan la ley de Faraday, ¿verdad? Faraday demostró de que si existe electricidad y existe magnetismo, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad? El circuito en el cual conduce la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Va a experimentar una fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Va a experimentar una fuerza que por cómo está construida la máquina, lo va a hacer girar, ¿verdad? ¿Sí? Lo va a hacer girar, ¿verdad? Y acuérdense de la espira que aparece en el video, ¿verdad? La espira conduce electricidad, se somete a un campo magnético y esa espira experimenta una fuerza que lo hace girar, ¿verdad? Entonces, al existir electricidad, podemos concluir, al existir electricidad y magnetismo, va a haber una fuerza que va a hacer girar a ese objeto, ¿verdad? A ese rotor, ¿verdad? Específicamente. Y recuerden que fuerza por distancia es torque, ¿verdad? Y de ahí es donde aparece el torque, que es el parámetro de los parámetros más importantes del motor, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente ese eje que está girando, ¿verdad? Que está girando, gira con una velocidad que le llamamos velocidad mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese es otro parámetro que nos interesa saber de un motor, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces Faraday fue el que demostró eso, ¿verdad? Y eso ustedes, y esa fuerza, ustedes exactamente la van a calcular en 415, ¿verdad? Ahí es donde van a ver el magnetismo, van a ver la electricidad y van a calcular esa fuerza, que es el producto, ¿verdad? Es el rotacional, ¿verdad? De hecho, entre, entre, entre esos, aparece un rotacional, una operación rotacional ahí. Entonces, ahí la van a calcular con la ley de Faraday en 415, ¿verdad? En nuestro caso, aquí en máquinas eléctricas, lo que nos interesa no va a ser esa fuerza, sino el torque generado y la velocidad a la que está girando ese motor. Obviamente tenemos que entender de dónde sale ese torque. Y de nuevo, entonces, no sé si les quedó claro, si no, rápidamente lo voy a explicar de nuevo. ¿Sí? Esta corriente de campo que circula por este devanado crea un flujo magnético, ¿verdad? Que ese flujo magnético, ¿sí? Induce este voltaje EA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero no solo eso, ¿verdad? Sino que ese voltaje EA también, esa armadura, ¿verdad? ¿Sí? También está en influencia de electricidad, ¿verdad? Pasa electricidad por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pasa una corriente que llamamos IA, ¿verdad? Entonces, Faraday demostró que al existir electricidad y magnetismo, ¿sí? Existe ese circuito que conduce esa corriente eléctrica, experimenta una fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza va a hacer que el eje de esa máquina comience a girar, ¿verdad? Entonces esa fuerza va a producir un torque, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa fuerza va a hacer que la máquina comience a girar, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente la máquina comienza a girar y tiene una velocidad, ¿verdad? A la que está girando, ¿verdad? Entonces, de nuevo, eso es gracias a que existe electricidad y gracias a que existe magnetismo, ¿verdad? Entonces acuérdense de nuevo del video, de la espira y la fuerza que experimenta que la hace girar. Bien, son términos generales del funcionamiento de un motor DC. Bueno, volviendo a la presentación, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Bien, volviendo a la presentación, entonces, si ajustamos, miren, si nosotros ajustamos esta corriente de acá, supongamos que nosotros la aumentamos, ¿verdad? Aumentamos RF. Entonces, si nosotros aumentamos
RF, ustedes pueden ver que existe una disminución de IF, porque RF está en el denominador, ¿sí? Entonces, si disminuye IF, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, si esta corriente de acá disminuye, ¿verdad? Porque esa corriente, acuérdense que es igual a voltaje en las terminales entre RF. Si yo aumento este valor de RF, entonces va a disminuir el valor de IF. Si disminuye IF, ¿verdad? Obviamente el flujo magnético va a disminuir, ¿verdad? Porque el flujo magnético es producido por esa corriente, ¿verdad? Entonces, si disminuye este flujo magnético, tenemos que acordarnos que obviamente este flujo, ¿verdad? ¿Sí? Es el que induce y produce este voltaje, ¿verdad? Entonces, No se escucha, ingeniero.